Está conmigo aquí y le agradezco muchísimo Ernesto Campos, diplomático de carrera. Él fue embajador de México en Ecuador, Paraguay y Perú, representante alterno de México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, entre otros cargos, y es miembro asociado de COMEX y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Ernesto Campos, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Ernesto. No, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Ernesto, ¿cómo entiendes, cómo entender esto que está pasando ahora en Ecuador, tú que estuviste viviendo ahí? Bueno, es una situación dramática. Lo sucedido el día de ayer no tiene precedente. No hay precedente. Yo recuerdo en el 2010 una huelga de la policía donde la situación también fue muy compleja. Recordamos aquellas escenas del presidente Correa saliendo por una ventana y, en fin, esta situación, un intento de magnicidio, le dispararon. Y eso creo que es el único antecedente grave allá en el Ecuador. Y esta situación creo que no es de ahora. Es una situación que ha venido una mayor presencia del crimen organizado en Ecuador. Como lo decía la periodista, han venido la presión del combate al narcotráfico en Colombia y en Perú, de alguna manera, han hecho que Ecuador sea un punto de salida de la cocaína hacia diferentes destinos, incluido México. Uh-huh. Y creo que esto, sumado a una descomposición de las fuerzas de seguridad que han permitido el control de las cárceles por parte de los delincuentes y que manejan desde allá todo el crimen organizado y todas sus acciones, como se menciona mucho de la extorsión. O sea, se han ampliado no solo al narcotráfico, sino a otros crímenes. Sí. Y seguramente está vinculado con el tráfico de armas también, porque es evidente que estos grupos criminales tienen un poder de fuerza. Es lo que yo decía, y extienden sus tentáculos. ¿No? Exactamente. Y lo han hecho en varias ciudades de Ecuador. De Ecuador. No solo en Guayaquil, sino también he sabido de algunos problemas en Cuenca, en Quito, por supuesto, en Manabí, en Chone, que es el lugar de donde sale este grupo que son los chones, sí. Exacto, los así choneros. Se llama la región, los choneros. Chone es una ciudad allá en Manabí. Ahora, la pregunta que nos hacemos es la llegada del presidente Noboa, ¿no? Uh-huh. Que decide acabar con esto, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que despierta la insurrección por parte del crimen organizado. ¿Cómo ves tú esto, Ernesto? Bueno, hay que tener el antecedente de cómo llegó el presidente Noboa en esta elección extraordinaria, porque el presidente Lasso se vio obligado a hacer lo que llaman ellos la muerte cruzada, que es derogar el Congreso y convocar elecciones generales para terminar el periodo. El presidente Noboa terminará el próximo año su periodo. Entonces, ¿qué es lo que llevó a su antecesor a esto? Una situación muy grave en materia de seguridad y una crisis política amplia. Y el presidente tiene que presentar medidas contra esto. Y bueno, si bien no ha llegado a los niveles del presidente Bukele de El Salvador, sí son medidas muy, muy fuertes contra las organizaciones criminales. Y bueno, esto de ponerlos, de su plan de poner algunas embarcaciones a los delincuentes de mayor peligrosidad, creo que causó esta reacción. Causó esto. ¿Fue anticipado, consideras? ¿Fue no pensado? ¿No hay una estrategia? Ya Bukele decía, ¿no? Le decía, no es soplar una botella, ¿no? No es soplar botella.
Pues bueno, habría que conocer los aspectos, los detalles, pero pues sí parece que no estaban lo suficientemente preparados para una respuesta de esta naturaleza. Yo creo que tampoco la imaginaron. Ahora, ¿desde cuándo se sabe de los lazos, Ernesto, de pues estos grupos criminales del narcotráfico, ya llamados terroristas, ¿no? Claro. En Ecuador, estos nexos con los cárteles mexicanos? Bueno, yo estaba allá en el 2010 y ya se mencionaba pues la presencia de algunos mexicanos o de algunos contactos más que de personas con organizaciones mexicanas. Pero la verdad es que en aquella época era, pues, en fin, alrededor de esto siempre hay muchas historias, muchas versiones, y nunca hubo, o en ese momento no hubo una, instrucción o alguna contacto oficial sobre el combate a este tipo de cosas. Sí. Pues era un momento en que el gobierno ecuatoriano pues era crítico de la estrategia en México de combate, de la estrategia del presidente Calderón. Y era crítico el presidente Correa. Yo alguna vez tuve que hablar con la prensa y salir a refutar alguna declaración del propio presidente. Señalando que decía que había muchos territorios en México o una gran parte del territorio que estaba controlado por el crimen organizado, y bueno, pues yo tuve que decir, bueno, yo quisiera conocer de dónde salió toda esta información. Claro, ¿qué evidencias tiene? ¿Qué evidencias tiene? Así es. Ahora, creo que ahora hay un poquito más. Muchas más evidencias, ¿no? El decreto de Novoa, ¿qué está reconociendo, Ernesto? Bueno, este decreto tiene unas implicaciones importantes. En primer lugar, pues hacer una lista de grupos terroristas es la primera vez en Ecuador donde organizaciones criminales son calificadas como terroristas. Sí. Y esto tiene no solo implicaciones para el Ecuador, hay que acordarnos que existe una convención sobre terrorismo en el continente americano que se hizo en la OEA a raíz de los ataques a las Torres Gemelas, y el designar grupos terroristas implica que todos tenemos pues alguna obligación de combatirlos, ¿no? Esto es un precedente importante. ¿Precipitado también llamarlos terroristas? ¿Tú pues crees? Sí. Digo, lo que vimos ayer no se le puede calificar de otra forma. No, sin duda, pero una cosa son actos terroristas y otras son organizaciones terroristas. Hay que tener un poco de cuidado, en fin. Me parece que la situación es apremiante allá en Ecuador. ¿Qué hace el continente a este respecto? Pues tiene que haber cooperación. Al combate al terrorismo tiene que haber cooperación. Hay una convención, incluso de las Naciones Unidas también, sobre el combate al terrorismo. Y esto pues implica que se tendrá que buscar información, en fin, no implica que vayan otros fuerzas armadas o fuerzas de policía de otros países. No es tan así, aunque ya vi que Argentina está ofreciendo. ¿Ofreció? Así es. Ahora, también se habla, pero como tú dices, siempre hay muchas historias alrededor de esto, ¿no? Ahora me estaban mandando mensajes de que este personaje, el Fito, que se escapó de prisión, podría estar en México, que ya está en México, ¿no? Que podría ser. Pues sí. Podría estar, pues no sé en dónde. Pero también se sabe que tendrían relaciones con la mafia albanesa. Sí, se habla también de la mafia.
Hay muchas versiones, en fin, seguramente las fuerzas de seguridad y la inteligencia tendrán más elementos para saber eso. Es posible que esté fuera del país. La frontera de Ecuador hacia Perú, que incluso ha tomado medidas en las provincias fronterizas, pues es una frontera muy porosa, por decirlo de alguna manera. Hay una parte selvática, hay una parte montañosa y desde luego el litoral, ¿no? Entonces, y Guayaquil está cerca de la frontera con Perú, entonces me tiendo a pensar que lo más fácil sería ir a Perú y luego de ahí a cualquier lado. Claro, claro. Ahora, tú hablabas, Ernesto, de la capacidad de respuesta de la policía de Ecuador. ¿Cómo viste la capacidad de respuesta? ¿No? Se tardaron horas para empezar en darse cuenta que se había fugado de prisión, ¿no? Luego hubo otra fuga. Entonces, esta capacidad de respuesta, porque también por otro lado vimos pues la capacidad de estas bandas criminales, ¿no? Y pues todo lo que poseen, las armas, los carros, etcétera, etcétera. Pues bueno, es una capacidad limitada. Creo que lo sorprendió y es muy posible que el ejército tome el control de... Esto es parte de las medidas que anunció el presidente, que tome el control y pues habrá que analizar toda la situación de los penales, porque no puede desaparecer de un penal uno de los reos y uno de los más peligrosos sin que en 3 días se sepa, ¿no? Sí, claro, Así claro, es. claro. Entonces ahí es evidente que hay una penetración. Hay una descomposición ahí brutal, así es, ¿no? Así brutal. es, una penetración del crimen tienen todo el organizado. control de los penales. Ahora, ¿qué pasa con los penales de máxima seguridad que hay? Pues, ¿Por qué no han sido trasladados a pues estos me penales? parece que están en construcción. Me parece que más bien no están completamente operativos y por eso tenían en estas cárceles. De hecho, lo que pretendían era cambiarlo a un penal de máxima seguridad. De máxima seguridad. Ahora, lo que pasó es que dejaron crecer esto, ¿no? Sí, durante años, Ernesto. Sí, no es una cuestión que se le pueda achacar al actual gobierno, Bueno, ni siquiera al anterior. Ni al anterior. O sea, es una evolución. El actual gobierno tiene 2 meses, ¿no? Novoa lleva un par de meses en octubre el poder, fue y acaba el próximo año. Así es. Sí, es una situación muy grave, muy penosa. Ecuador es un país extraordinario, con una riqueza cultural impresionante, pero pues están viviendo ahora una situación pues muy grave, ¿no? Yo creo que pues tendrán que reanalizar todo, en fin, todo el tema de seguridad, y espero que el combate a estas organizaciones criminales, que seguramente será muy fuerte, esté apegada a los derechos humanos, a la protección de los derechos humanos. Eso es un equilibrio que hay que... Sí, claro, y que no daña a la sociedad, ¿no? Así es. A Veo en las redes sociales y en los amigos que yo tengo allá de Ecuador, allá en Ecuador, que pues están muy enojados, muy preocupados, y que hay un ambiente, al menos en la clase media, que de aprobar medidas muy extremas. ya. Espero, es decir, no hay apoyo a las medidas del presidente. no hay apoyo, pero quieren que sean más fuertes. Todavía más fuertes, exacto. Así es. Entendí que no, que la gente quería que... No, hay mucho enojo por con esta situación, con estos grupos. Que han venido controlando en los últimos años. Entiendo. ¿Y ese es el ánimo un poco generalizado? ¿Qué te dicen tus amigos? Pues allá? eso es un poco, están atemorizados, y la declaración del
del ministro de Defensa de anoche, pues tiene muchos aplausos. Y eso es ir por la línea dura. Es justamente lo contrario a lo que estamos haciendo en México, ¿no? Que aquí la estrategia ha sido abrazos, no balazos, ¿no? Que tampoco ha dado resultados. Es decir, la gente pues quiere que como sea se acabe con estos grupos, ¿no? Porque tienen controlado al país. Así es. Bueno, tienen capacidad de alterar la gobernabilidad. Sí, ¿no? claro. Eso es lo grave, ¿no? Lo preocupante. Ahora, Ernesto, esto que hizo el presidente y las declaraciones que hace el secretario de Marina el día de ayer, ¿es una declaración de guerra? Pues yo la sentí como aquella que hizo el presidente Calderón en su momento. Sí. No sé si sea la mejor estrategia. No soy experto en la materia, pero la siento como eso. Una declaración de guerra. Pero entonces esto quiere decir, ¿no?, que pues las organizaciones criminales van a responder de la misma manera. Bueno, ya hay una presencia importante. Acordémonos de que un candidato presidencial fue asesinado. Sí, justo. Que el alcalde de Manta también fue asesinado, y ha habido ataques contra otros funcionarios de alto nivel o locales. Y esto, hay una acusación ahí de un intento de homicidio o que se planeaba un homicidio contra la fiscal. Exactamente. Entonces, esta situación pues habla de que sí puede haber una reacción. Vamos a esperemos que el país logre enfrentar esto, pues, en fin, con el menor costo social posible, ¿no? Pues sí, porque no sé si tú estarás de acuerdo, pero esto que vimos ayer es pues una operación para doblegar al Estado, ¿no? Sí, una operación criminal para es un desafío. De un desafío brutal. Así es. ¿No? En las cárceles, viendo a los custodios con los cuchillos en la cabeza, teniendo que hacer declaraciones, ¿no? A los medios. En fin, es como esas escenas que hemos visto en el Medio Oriente, ¿no? Sí, o esta incursión a un canal de televisión, ¿no? Esto no tiene precedente. Así es. ¿Hay alguna salida a esta situación? ¿Cuál podría ser una posible salida? Pues yo creo que tienen que reforzar la seguridad y pues ya está tomando las medidas. ¿Tiene capacidad el Estado? Bueno, el ejército tiene capacidad, es un ejército bien entrenado, en fin, hay que acordarnos que vienen de una tradición militar muy fuerte. El ejército tiene una presencia no solo en su ámbito, sino también tiene empresas, en fin, es un ejército fuerte económicamente. Ya. Entonces, vamos a ver sus capacidades operativas, pero creo que y de inteligencia también, ¿no? Pues sí, y tendrán ellos, parece que es como desplazar un poco a la policía. Ya. A la Policía Nacional. Sacar al ejército. Aunque la Policía Nacional es una policía militarizada, ¿no? En fin, es más o menos como lo que se pretende acá la Guardia Nacional. Ya, parece que es esto que vivimos hace algunos años, pero que de alguna manera seguimos viviendo en este país. Pues sí, bueno, en Ecuador, pues, y en América Latina las crisis son recurrentes, ¿no? Ay, una disculpa. Y lamentablemente, pues, hoy es Ecuador, otro día es cualquier otro país de nuestra América Latina. De nuestro continente, de América Latina. Te agradezco mucho, Ernesto, muchas gracias y un abrazo a pues todos
los hermanos de Ecuador, ¿no? Sí, es todo. Que no la están pasando bien. Es un país que tengo mucho un cariño, profundo aprecio. Hay gente maravillosa allá. Disfruté mucho, por ejemplo, a Guayasamín, la obra de Guayasamín. Hay un museo maravilloso allá en Quito. Toda la parte colonial del centro de Quito es extraordinario. Guayaquil es una ciudad también. Es la principal ciudad. Que no sea la capital. Es el motor económico del Ecuador. Sí. Así es. Muchas gracias, Ernesto. Estaremos atentos a ver qué es lo que dice el presidente en esta entrevista. Muchas gracias. Una rueda de prensa. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Yo le recuerdo que esta entrevista y que todos los contenidos de la saga, todo los pueden ver a través del canal 116 de Roku. Ahora en la televisión